esto que la señora Tess y tú querían. ¿Estás seguro? Quiero ser el testigo y decirles quién me mandó matar unos cuantos conejos. Hasta donde yo sé, él es un periodista muy serio y solo hace afirmaciones cuando tiene pruebas. ¿Lo vas a defender? Perfecto. Entonces atente a las consecuencias. Hijo, acéptalo. Tu abuela es la loba mayor. Eso es mentira. Mi abuela es una dama. ¿Por qué no pueden entender que es lo único que tengo? Pasa que no solamente soy el hijo de la viuda negra, sino que mi madre ahora también es una prostituta. Gabriela ya no es la mujer de la que un día me enamoré. Esa es la petición de divorcio que le hace su esposa, Patricia Montemar. Yo no me quiero divorciar. ¿Viste lo que me hicieron? Sí lo vi y me pareció muy bajo. No lo voy a permitir. Al tal Chopo le inyectaron anoche un cóctel de barbitúricos con hipertensores. Y no hay que pensar mucho para adivinar quién lo mató. Tú y yo ya no somos nada. Esto se acabó. A ver, ¿qué fue lo que se acabó? ¿Nuestra relación? ¿O tu decisión de ser mi aliado contra tu madre? Sé que te hizo mucho daño, pero nadie se merece que lo humillen de esta manera. Está por todo el pueblo. Y lo peor es que lo hiciste a mis espaldas. Podemos hablar a solas, ¿no? Yo no creo que sea cómodo para ellos ventilar este asunto. ¿Por qué no? Si tú ventilaste su deshonra por todo el pueblo. Acompáñame. Tú no me desprecias por toda esa basura que están echando en contra mío. Por supuesto que no. Yo sé que todos esos papeles que soltaron en el pueblo dicen mentiras. Sí, fue una conspiración de mis enemigos. Empapelaron todas las calles de San Pedro con esa foto. Hicieron un fotomontaje de mi cara con el cuerpo de quién sabe qué prostituta. Son tonterías. No tienes por qué ponerte mal. Pero ¿cómo no me voy a poner así? En cuanto lo supe, pensé en ti. ¿En mí? Claro. Me da mucha tristeza que esta mentira los pueda afectar a ustedes y se avergüencen de mí. Por supuesto que no. Yo nunca me voy a avergonzar de ti. Es que, David, el honor de una mujer se respeta. Yo sé que he cometido muchos errores en mi vida, pero de ahí a decir que fui una prostituta. ¿Quién pudo haber sido tan cruel para decir algo tan sucio? Tranquila. Todo eso se va a aclarar. No me dejes sola en medio de esta jauría de perros rabiosos. Ellos quieren terminar con mi dignidad, con mi vida. Te necesito conmigo. No me dejes sola. Solo te pedí que no hicieras nada. Me alejo unos días. Voy preso como un imbécil para apoyarte en tu venganza. Salgo y me encuentro con esto. Es una puñalada por la espalda. Esto no se trata de ti. No fue en contra tuya. ¿Te parece que esto no es personal? De la noche a la mañana me convertí en el hijo de una prostituta. Ah, es lo que te preocupa. Descubrir que eres el hijo de una cualquiera. Pues te tengo pésimas noticias, Alejandro Beltrán. Algo mucho peor que eso. Eres el hijo de una asesina despiadada y sanguinaria. Por lo visto te hace muy feliz recordármelo. No. Solo quiero que abras los ojos. Porque el problema no es si Antonia trabajó en un burdel y se acostó con miles de tipos. No. Su pecado fue llenarse las manos con la sangre de gente inocente, incluidos mi padre, mi hermano, tu hermanastra Valentina y hasta la muerte de su propio hijo, tu hermano Fernando. Yo también quiero que pague por lo que hizo, pero por la vía legal. Es que ya intenté esa vía, pero Antonia siempre sale ilesa. Yo sabía que tú no ibas a resistir esto, Alejandro. Que a la hora de la verdad, tu instinto de hijo te iba a llevar a defenderla. Yo no la estoy defendiendo. Solamente me molesta que hayas caído tan bajo. Te estás convirtiendo en una copia de Antonia Guerra. La mujer que tanto odias, que tanto desprecias. ¿Acaso no lo ves? ¿Puedes ver el orificio que tiene en el cuello? Parece una picadura de insecto. Sí, efectivamente es una marca muy pequeña. Es la marca de una aguja. Seguramente le inyectaron un sedante mezclado con medicinas para subirle al máximo la presión arterial, hasta que le reventaron el corazón. Jefe, pero ¿y el Chopo no se dio cuenta? Estaba muy borracho, no sintió la inyección, siguió durmiendo, tuvo un infarto y nunca despertó. Impresionante, jefe.
¿Sabes qué es lo que más me molesta, González? Que en este pueblo todos piensan que soy idiota. Desde Antonia Guerra y sus secuaces hasta todos sus enemigos. Pero llegó la hora de empezar a tomar acciones. Y lo primero que vamos a hacer no le va a gustar a nadie. Vamos a cerrar ese prostíbulo. Oiga, jefe, pero ¿de qué van a vivir esas pobres muchachas? Ay, González. A ver, colega, usted tiene que entender que yo amo a Patricia. Que yo no puedo darle el divorcio así de fácil porque yo quiero luchar por ella. Por favor, colega. Mi cliente me informó que usted le fue infiel. Mire, dígale a Patricia que haré lo que sea, lo que ella quiera, lo que me pida, pero que me dé otra oportunidad. Yo lo siento, pero veo a mi cliente muy convencida. Y piénselo. Ella le está proponiendo un muy buen acuerdo para ambas partes. A ver, mi matrimonio no es un negocio. Estamos hablando de ella, de mí, de nuestra felicidad. Ella piensa seguir compartiendo la custodia de su hijo, con un régimen de visitas bastante flexible y una ¿Sabe qué? manutención. No estoy dispuesto a seguirle escuchando porque, para empezar, este es un asunto entre Patricia y yo, es un asunto familiar que ni siquiera... Usted sabe perfectamente que si se niega a firmar, ella puede demandarlo por infidelidad. Entiendo. Mire, dígale que necesito hablar una vez más con ella, en los mejores términos y sin compromiso de su parte. Pero necesito que me escuche una última vez, por favor. Está bien, señor Villegas. Voy a hablar con mi cliente, pero no le garantizo nada. ¿Crees que me ofendes con tu comparación? ¿O que me importa rebajarme a usar las mismas armas de Antonia Guerra? No, Alejandro. Porque con ella las leyes no sirven para nada. Y tú lo sabes muy bien. Pero a estas alturas, tú sigues dudando de sus culpas. Pero yo no. Porque si algo me enseñó esa arpía de tu madre, es que las balas no se responden con pétalos de rosas. Al enemigo ni agua. Sobre todo si es un enemigo tan despiadado como ella. O como tú. Cada día que pasas te pareces más a ella. Tanto te duele que diga que fue prostituta y que ahora es dueña de un burdel. Te recuerdo que Antonia Guerra, tu madre, les dijo a todos, incluyendo a mi hijo, que yo era la amante de tu hermano y la loca asesina de mi propio padre y de otros mineros. Gracias a ella, soy inmune a las ofensas. Que digan lo que quieran de mí. Por lo visto no te importa lo que piensen, ¿es así? Después de todo lo que me hizo, ¿quieres que trate a tu madre con guantes de seda? Olvídalo, Alejandro. Esa asesina va a pagar. Te guste o no, va a pagar. Y ten por seguro que esta mancha sobre su reputación es solo el comienzo. Así que esto es lo que hay, Beltrán. ¿Están peleando Gabriela y Alejandro? Sí, y por la cara de Alejandro, parece que esta vez es definitivo. ¿Qué pasa? Panchita, ¿te sientes bien? ¿Qué tienes? Yo creo que me cayeron un poco mal los medicamentos, no es nada. Te ves muy pálida. Yo pensé que ya estabas bien. Solo tráeme un té de hierbabuena, por favor, para que se me quite el malestar. Sí, mi amor. ¿Desde cuándo tienes estos malestares? Hace días Que me dio una simple gripa. Gastón me cuidó y sabe que ya se me está pasando. No vamos a hacer un escándalo por esta tontería ya. ¿Cómo que quieren cerrar este negocio? Así es, señora, y vamos a hacerlo de inmediato. González, acompañe a las señoritas hasta las habitaciones. Solo pueden llevarse objetos estrictamente personales, pero procuren que no contaminen las posibles evidencias. Muy bien, señoritas, ¿ya escucharon? Vámonos, vamos. No. De aquí nadie se mueve ni van a las habitaciones. ¿De qué evidencias habla? En este sitio ocurrió un asesinato, señora. Si lo dice por ese tal Chopo, no fue culpa de mis muchachas.
Ese se murió por borracho y seguramente ya estaba enfermo. Eso no fue lo que indicaron las pruebas forenses. Así que deje de intervenir con nuestro trabajo. Y aunque sé que solo es la encargada de este lugar, mejor llame a la dueña y anúnciele que quiero hablar con ella. Yo no sé quién es la dueña. A ver, señora. Y yo nací ayer. No me haga perder el tiempo y llame de una vez a Antonia Guerra. ¿Qué haces llamándome justamente hoy? Pero, ¿cómo eres estúpida? Es que no me conviene que me asocien contigo. Perdóneme, pero el comisionado está aquí y dice que tiene que hablar con usted. Debiste negar que me conoces. A ver. Señora Guerra, cumplo con notificarle que la policía de San Pedro está cerrando su inmueble llamado la Casa de las Muñecas. ¿Y a mí qué? Ese no es mi inmueble. ¿Y de dónde sacas ese absurdo? ¿Sabes qué? Yo pensé que tú eras un policía serio, Balmaceda. Pero ya veo que usas la placa por asuntos personales. No hay nada personal en el cierre de su inmueble, señora. Investigo la muerte de Eulogio Cortés, alias El Chopo, quien fue envenenado dentro de este local del cual usted es propietaria. ¿Quién te dijo ese disparate? Envenenado, pero ¿de dónde sacas algo así de ridículo? Dígale a sus choferes, Macario Gaitán y Lucas Guillén, que acudan voluntariamente a la comisaría para ser interrogados. ¿Ellos qué tienen que ver con eso? Si no asisten, igualmente los voy a ir a buscar con una orden. Y en cuanto a usted, señora Guerra, será llamada a declarar próximamente. Eso es todo. ¿Qué vas a hacer con tu hijo? Dime. ¿También vas a ensuciar la imagen que él tiene de su abuela? ¿Como lo estás haciendo conmigo? Yo no ensucié la imagen de Antonia. Ella misma lo hizo desde el día que comenzó a matar inocentes. Sabes muy bien que él la quiere. Y te guste o no, después de tu supuesta muerte, ella fue la única madre que él conoció. Porque me lo robó. Ella fue a gritarme a la cara que me lo quitaría cuando yo tenía las manos atadas. Nunca pude hacer nada porque estaba encerrada. Me robó todo lo que yo amaba. Hasta mandó matar a nuestro hijo, Alejandro. Me dejó completamente vacía. Y si estás tan vacía, entonces dime qué hago yo aquí. Explícame cómo puedo ponerme en contra de la mujer que me dio la vida. Yo no te lo pedí. Fue tu decisión. Y te advertí muchas veces que no te metieras en esto. Lo hice porque te amo. Porque quiero protegerte de tus enemigos, de ti misma. Pues no necesito que me defiendas. Hace mucho tiempo que aprendí a hacerlo sola. Gracias a los golpes que me dio tu madrecita querida. Yo no pedí ser su hijo. Pero lo soy. Y no puedo hacer nada para evitarlo. ¿Y yo qué? ¿Yo qué? Si he vivido desgarrada por dentro desde hace 9 años. Y no me voy a detener, Alejandro. Ni siquiera por ti. Estás tan llena de odio. Sí. Y deja de verme como si fuera un monstruo. Porque el verdadero monstruo es la desalmada que te trajo al mundo. Lo que quieres es alejarme de mis planes. Pero antes, soy yo la que voy a alejarte de mí. Así que de una buena vez por todas, vete, Alejandro. Fue una estupidez pensar que yo podía ser feliz junto al hijo de esa asesina que acabó con toda mi familia.